Damos gracias al Señor una vez más por estar este día en la casa de Dios. Quiero hacerle una aclaración. Yo no sabía, no conocía el programa del grupo de alabanza de esta mañana. Pero el Dios del cielo sí lo sabe. El Dios del cielo sabe lo que nosotros vamos a necesitar. Y durante estos días pasados, orando a Dios, le decía: Señor, ¿qué es lo que tenemos que compartir a tu pueblo en este día, en específico el día de hoy? Y precisamente este es el tema que Dios trajo a mi corazón. Solo el Evangelio tiene la capacidad de obrar milagros. Solo el Evangelio de Jesucristo tiene la capacidad de obrar milagros. No hay otra cosa en la tierra que pueda ocasionar un milagro que no sea el poderoso Evangelio de Jesús. Así es que esta mañana yo quiero invitarle para que usted me acompañe, por favor, en una lectura de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una lectura que siempre ha llenado mi corazón, me provoca mucha alegría, mucha emoción, mucha bendición. El capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en este día, quiero agradecer al pastor la confianza de poder traer este tiempo la palabra del Señor. Agradezco mucho esta deferencia hacia mi vida. El capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a partir del verso 5 hasta el verso número 11, encontramos nosotros ahí un pasaje muy conocido, muy poderoso para la vida del creyente. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la parte más emocionante. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual usted y yo podamos clamar a Dios. ¿Quiere orar conmigo esta mañana? Cierre sus ojos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Ha sido un tiempo maravilloso en el cual, a través de la alabanza, Señor, has ministrado el corazón nuestro. Has puesto en nuestro corazón, Señor, la seguridad de que hay un milagro, Señor, para nuestra vida. Pero esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, al considerar tu palabra para nuestra vida, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ilumina, Señor, la capacidad que tú nos has dado para comprender, entender y creer tu poderosa palabra en nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros lo oramos y lo pedimos. Le mencionaba que el Evangelio es lo único que tiene poder para ocasionar un milagro, para producir un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que rompe una ley natural. Es algo que rompe lo que ya está establecido. Lo más sencillo que usted y yo podemos entender en un milagro es un momento de sanidad. Cuando hay un diagnóstico y usted ora, alguien ora por usted y de repente ese diagnóstico es contradicho porque algo sucedió en su cuerpo que vino a cambiar el diagnóstico que ya estaba establecido. Eso se llama milagro.
Un milagro es aquello que rompe una ley natural. Por ejemplo, usted tiene alguna necesidad y no tiene usted de repente los recursos y no sabe cómo ni de dónde surge algo que llega a usted y de repente usted tiene los recursos. Eso se llama un milagro. Algo que rompe una ley natural, algo que dice que nosotros ya no podemos hacerlo, pero algo sucede y es para nosotros. Cuando nosotros hablamos de que el evangelio es lo único que tiene poder para ocasionar un milagro, hay que entender la historia de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta es una de las cartas llamadas escritas desde la prisión. Es decir, Pablo estaba prisionero en Roma. Y cuando él estaba prisionero en Roma, escribió algunas cartas a algunas de las iglesias. Esta carta a los filipenses es una de esas cartas. Y la iglesia de Filipos tenía una característica muy sobresaliente sobre las demás iglesias. Y es que fue la única iglesia, por lo menos que el apóstol Pablo hace mención, que se preocupó por el ministerio del apóstol Pablo. En el último capítulo de la carta usted va a encontrar cuando el apóstol Pablo les agradece a ellos que le enviaron hasta donde él estuvo durante su ministerio la ayuda económica. Y Pablo lo dice de la siguiente manera: no es que busque dádivas, dice, sino es que busco fruto. Y ahí encuentra usted el famoso pasaje que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Esta iglesia de Filipos tenía una característica muy interesante, y es que era una iglesia que se preocupaba por ayudar al ministerio. Es una iglesia que se preocupaba por siempre que el apóstol Pablo pudiese tener los recursos para la proclamación del evangelio. Pero hay que ir un poquito más hacia atrás en la historia. En el capítulo número 16 del libro de los Hechos, usted va a encontrar el momento en el que Dios, a través del Espíritu Santo y en una revelación, le ordena al apóstol Pablo a ir a la ciudad de Filipos. Ahí en el capítulo número 16 del libro de los Hechos, usted encuentra esta historia. Pablo recibe una visión donde un hombre macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo no hizo caso omiso al llamado y se fue a Filipos. Es ahí en Filipos donde encuentra en la predicación del evangelio el apóstol Pablo a una mujer prominente, a una mujer económicamente muy bien, llamada Lidia, que creyó al evangelio, que fue bautizada y que, según la historia, fue una de las personas que ayudó e impulsó también el ministerio del apóstol Pablo. Es ahí en la iglesia de Filipos, en la ciudad de Filipos, donde una muchacha que estaba poseída por un demonio iba delante de Pablo y decía: estos hombres son hijos, son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo tuvo que reprenderla. ¿Por qué? Porque no se trataba de enaltecer a Pablo, se trataba de que el nombre de Dios fuese exaltado. Es ahí en la ciudad de Filipos, en esta iglesia, donde el apóstol Pablo, a causa de que esta muchacha fue liberada, Pablo y Silas terminaron en la cárcel. ¿Ha leído usted la historia? Y en que estaban Pablo y Silas en la cárcel, y dice, me llama la atención porque el capítulo lo dice muy claro. Dice que después de haberlos azotado mucho, es decir, no fueron 2, 3 cachetadas. No fueron 2, 3 cachetadas. Los azotaron, los golpearon. ¿Por qué? Porque la gente era los dueños, los amos de esa muchacha, de ahí hacían su dinero. Entonces vieron su mina de oro perjudicada, tenían influencia. Y dice el pasaje del capítulo 16 del libro de los Hechos que los azotaron y los golpearon bien, y los metieron en el mero adentro de la cárcel, en el lugar más oscuro, y no había cama, no había litera, no había comida, no había nada de eso, hermano. Y dice, aparte de todo ello, dice la Biblia que los amarraron en el cepo, es decir, sus sentados y sus pies y sus manos estaban sujetos a un aparato llamado el cepo. Era una forma de tortura. Y ahí estaban Pablo y Silas. Es ahí en Filipos donde, estando Pablo y Silas en la cárcel a medianoche, ¿qué cree que hizo Pablo y Silas? Usted la historia la conoce. Empezaron a alabar a Dios. No es fácil alabar a Dios, hermano. En esas circunstancias no es fácil. Y ellos empezaron a alabar a Dios. Y mire lo que sucede. Dice la Biblia que mientras ellos alababan a Dios, dice que un terremoto sacudió toda la cárcel y las puertas se abrieron, y el carcelero encargado, pensando que se habían escapado los presos, se iba a matar.
Pero desde adentro la voz de Pablo le habla y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y cuando Pablo le empieza a hablar la palabra y el evangelio, el hombre le pregunta y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo, la respuesta más maravillosa, una de las más maravillosas que hemos escuchado usted y yo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pensé que se iba a emocionar más. Oiga, que me digan que con creer voy a ser salvo yo y toda mi casa, eso es para dar un gloria a Dios. Eso es para exaltar a Dios. La historia usted la conoce. El carcelero llevó a Pablo, le curó las heridas. Esa parte es muy interesante, que ese es tema de otro momento, sí, pero le curó las heridas. El carcelero le curó las heridas y los tuvo en su casa. Y la predicación del evangelio se dio ahí en casa del carcelero y muchos fueron salvos. Esa historia es la que viene formando lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos ya había conocido a través de la predicación del apóstol Pablo. Dicen los historiadores que el apóstol Pablo, cuando llegaba a un lugar de predicación y predicaba la palabra, duraba entre 3 a 4 años por lo menos, y ahí establecía la iglesia. Y una vez que la iglesia estaba establecida, entonces se movía a otro lugar donde Dios le indicara a seguir la continuación de la predicación. Esto nos da a entender a usted y a mí que entonces la iglesia de Filipos era una iglesia que estaba establecida, en la que Pablo se tomó a la tarea de formar líderes, de formar personas que estuviesen a cargo cuando él ya no estuviese ahí. Este es el contexto de para poder entender nosotros las palabras que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. El capítulo número 1 encontramos nosotros algunas cosas interesantes de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Dice por ejemplo el verso 12: quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel. Recuerde que esta es una carta escrita desde la cárcel, ¿sí? Pablo estaba en la cárcel en Roma. Dice: quiero pues, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mire, Pablo le dice: qué bueno que estoy en la cárcel, porque aquí les estoy predicando a todos. Y el evangelio estaba siendo esparcido en la cárcel. Y algunos de los, pienso yo, creo yo, me imagino yo, que algunos de los mismos romanos estaban siendo afectados y estaban creyendo al evangelio. Por eso Pablo dice: las cosas que me han pasado, no hombre, esto ha sido mejor para mí. Qué bueno que pude llegar a la cárcel. ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio. Esa es la historia que nosotros entendemos para la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ahora miren el mismo capítulo número 1 de Filipenses, en el verso 21. Ahí hay un pasaje muy conocido y muy mencionado en nuestras congregaciones. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Como que ya cuando dijimos morir, como que no, ¿verdad? Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Cómo entender en la mente, en el corazón, en los sentimientos y en los pensamientos una expresión de esta manera? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabe que nos vamos a morir, hermano. Pero Pablo entiende un principio fundamental: que si vives en Cristo y mueres en Cristo, todo está asegurado. Todo está asegurado. Me gusta ese pasaje: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Ahora, llegando al capítulo número 2 y tomando la base del pasaje que acabamos de leer, a partir del verso 5 del capítulo número 2, leemos estas palabras interesantes: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso número 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Mire, hermano, hay que entender que los milagros suceden cuando el creyente entiende realmente qué es en Cristo. Ahora, y no quiero llegar al punto
como muchas predicaciones hoy en día, que tú eres poderoso y tú eres esto y tú eres lo otro. Y sí es verdad, en Cristo lo somos. Pero sabe que yo siempre he pensado algo, y lo leo de la Biblia, que cuando lleguemos al cielo, ¿cuál va a ser la bienvenida? El pasaje dice muy claro: bien, buen siervo. O sea, lo más a lo que uno puede aspirar es a ser siervo. Es lo más. Es lo más. Y aquí dice el pasaje que Jesucristo, dice, se hizo siervo. Ahora, para entender el concepto de siervo hay que ir al Antiguo Testamento para poder entender eso. El siervo era una persona prácticamente considerada como un esclavo. Un esclavo que tenía que obedecer lo que su amo le dijera. Y esta parte me gustó. Cuando estudiaba esto, esta parte me gustó mucho, porque tienes que entender qué fue lo que hizo Cristo estando en el cielo por la eternidad, al lado de su Padre, recibiendo la adoración por toda la eternidad, y tomar forma de siervo, descender a la tierra, venir a la tierra, tomar forma de siervo, no solamente de ser humano, de persona, no, tomar forma de siervo, de tal manera que tenía que llegar a entender Jesús en la tierra, en su humanidad, el concepto de esclavo. Porque ese es el paralelismo que hay entre la palabra siervo y la palabra esclavo. El siervo era el esclavo. Ahora, en Éxodo capítulo número 21, nosotros encontramos una parte muy interesante sobre las leyes de los esclavos. Sí, y esta parte fue la que me gustó, y esto lo pude entender en la carta a los Filipenses, cuando habla de que Jesús se hizo siervo. En el capítulo 21 del libro de Éxodo, lo lee en casa, en la ley había una ley que se establecía para los esclavos. Sí, de tal manera que cuando una persona compraba a una persona para que fuera su esclavo, para que fuera su sirviente, tenía que pagarlo. Y una vez que lo pagaba, la ley establecía que durante 6 años la persona debería de servirle a su amo. Al 7º año, el amo tenía la obligación de dejarlo libre, de que se fuera. Pero se daba el caso en el que el siervo tenía familia en la casa mientras los años que estaba ahí. Entonces, al final del tiempo en el que él podía salir libre, si tenía hijos, los hijos le pertenecían al amo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Eso decía la ley. Sí, los hijos pertenecían al amo. Él podía irse libre, pero los hijos tenían que quedarse ahí. Pero aquí es la parte interesante. El esclavo, el siervo, le decía a su amo: Señor, yo amo a mi familia y no me quiero separar de ellos. Quiero quedarme contigo y ser esclavo por amor. Entonces, el amo tenía que ir con los ancianos, tenía que ir con los sacerdotes y decirle: este es mi siervo. Él ha trabajado conmigo, él está conmigo, y ahora él tiene la oportunidad de irse libre. Tiene su familia, la ley dice que la familia se queda conmigo, pero él, por amor a su familia, quiere quedarse conmigo. Entonces, tenían que ir y en un poste tenían que tomarle la oreja al siervo y se la tenían que horadar junto al poste. Y ahí, le daban así, como usted piensa, así. Y le horadaban. Ese esclavo se convertía en esclavo por amor. ¿Sí está entendiendo el concepto? De que Jesús, siendo Dios, se hizo siervo. Y por amor, decidió seguir siendo siervo. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Ahora, termino con el asunto del Antiguo Testamento. El siervo, no cree usted que se quedaba nada más porque sí. El siervo se quedaba en casa de su amo porque su amo lo había tratado bien.
porque había amos que no eran buenos. Entonces, o el siervo decía, no, me carga mucho la mano. No, yo hago todas las cosas. Entonces el siervo decía, bueno, algunos siervos podían decir, ok, ya el otro año me voy y me voy. Pero había amos que eran buenos. Y el siervo, aparte de amar a su familia, amaba a su amo. Y le decía, yo estoy bien contigo, estoy feliz contigo, quiero ser siervo por amor, pero tú me tratas bien. Entonces, ¿a qué me voy a buscar a otro lugar si aquí me tratas bien? Eso es lo mismo que sucede en nuestra vida, mi hermano. Si usted ha llegado a Dios, si usted ha conocido a Jesús, si usted ha mostrado su amor, ¿a qué se va a otro lado? Si este Señor es maravilloso, si este Señor es precioso, si este Señor es glorioso, si este Señor nos trata bien, nos trata bien. Me llenó mi corazón el entender el concepto que el apóstol Pablo está haciendo en la descripción de Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme le explico algo interesante también. ¿Por qué? Me pregunté, yo dije, bueno, ¿por qué le tenían que horadar la oreja? ¿Por qué no tenían que en una mano, en un hombro, en un brazo, una pierna, en un dedo del pie? ¿Por qué en la oreja? ¿Por qué tenían que ahora darle la oreja? Para demostrar el siervo que amaba a su amo y que se quería quedar con él por amor. Esto es bien sencillo de entender, hermano, porque es aquí donde nosotros escuchamos y donde nosotros aprendemos y donde nosotros entendemos los principios de la palabra. Ese siervo que había decidido quedarse con su amo por amor, porque lo trataba bien, porque su amo era bueno, y que él decidía que le horadaran la oreja, estaba dando un significado importante, y era el que él estaba dispuesto a escuchar siempre lo que su amo le dijera. Esa era la señal. Esa era la señal. Él sabía que una vez que ya había decidido ser esclavo por amor, tenía que entender y escuchar y obedecer la voz de su amo. Yo creo que a veces Dios necesita horadarnos más que la oreja, ¿no? Si usted ama a Dios, si Dios ha sido bueno con usted, si es un buen Señor para usted, usted y yo tenemos que aprender que hay una marca, no en la carne, no en algo físico, en nuestro corazón, que nos obliga, nos impulsa, nos estimula, ya no sé cómo decirle, nos pide que lo escuchemos y lo obedezcamos. El siervo sabía que él ya ahora tenía que obedecer a su amo. Ya no había marcha atrás, ya no podía porque ya había una marca en él. Para ir entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y cómo es que sucede un milagro? ¿Cómo es que el milagro, cómo es que el evangelio es lo único que tiene poder para un milagro? Bueno, déjenme, les sigo leyendo algo más interesante. El verso siguiente, el verso 8 y el verso 9 encierran una porción muy interesante. Mire lo que dice. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, aquí viene algo interesante que resaltar. Dice, por lo cual, como fue obediente, como decidió ser un siervo, hablando de Jesús, como decidió ser un siervo por amor al Padre, como decidió ser un siervo dispuesto a obedecer. Y Jesús lo dijo muchas veces, hermano. Jesús lo dijo muchas veces. Jesús dijo, no hago las cosas que yo quiero, sino las que mi Padre me ha ordenado hacer. Yo obedezco a mi Padre. Eso lo enseña Jesús en los evangelios. Eso lo enseña Jesús. Ahora, mire lo que dice el verso 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esa expresión,
le exaltó hasta lo sumo. Me llamó la atención la palabra griega que se utiliza aquí, que se utiliza en este pasaje. Le exaltó hasta lo sumo. Es la palabra griega. Yo sé que las palabras griegas no son comunes para nuestro castellano, sí, pero ahí se la voy a tratar de decir. Es huperuso. Esa es la palabra griega que se utiliza para entender que Dios a Jesús lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por haber sido obediente, por haber decidido ser siervo por amor, por tener una marca que le recordaba que tenía que escuchar lo que su amo le dijera, y no solamente escucharlo, sino obedecerlo. ¿Sí? Entonces, le exaltó hasta lo sumo, huperuso, perdón. Dice, ahora, la traducción, la interpretación de este término en griego es bien sencillo. Dice, elevarse al cargo más alto de dignidad y autoridad. Dios exaltó a Jesús por su obediencia al cargo más alto de dignidad y de autoridad. Por eso vamos a entender lo que dice el nombre de Jesús. Ahorita vamos a llegar ahí a por qué Dios lo exaltó. Ahora, quiero que aquí comprenda algo interesante, que aunque nosotros lo comprendemos en nuestra mente, a veces no lo digerimos mucho en nuestro corazón. Dice el pasaje que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el título, lo elevó al cargo más alto de dignidad y autoridad. Por eso el nombre de Jesús es poderoso. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, por favor. Me gustaría que leyera esta cita bíblica también de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 19. Ahora, antes de leerlo, déjeme le explico algo. Mucha gente tiene la idea de Jesús en la cruz del Calvario, un Jesús sangrante, un Jesús sufriente, y así fue. Esa es la imagen que nos da Jesús en el Calvario. Nos da también, al leer el libro de los Hechos, encontramos cuando Jesús asciende al cielo. Sí, y nos da la explicación. Los evangelios nos dan una explicación de a un Jesús con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que podía atravesar los lugares, las paredes, que se les podría aparecer, que podía estar ahorita aquí y al instante en otro lugar. Eso es correcto, porque así lo describe la palabra de Dios. Pero esta descripción yo lo considero así. Esta es la descripción actual de Jesús. Ya no es el sangrante sufriente, moribundo en la cruz. No solamente es aquel con un cuerpo glorificado. Para mí esta descripción de Apocalipsis 19 es la actual. Y mire, vamos a leerlo. ¿Está conmigo en la lectura? Verso número 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire, este es Jesús ahorita, hermano. Este es el Jesús de ahorita. Sí, y gócese y dé una voz de alabanza al Señor mientras leemos. Dice, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mira, esto es algo maravilloso, el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús ahorita en la actualidad. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Ese es el Jesús que ahorita está a la diestra del Padre. Ese es el Jesús que ahorita intercede por usted. Ese es el Jesús que lleva un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el Jesús. Esa es la descripción de Jesús ahorita. Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros leemos esto, hermano, cuando nosotros entendemos esto, que Jesucristo ahora, en este momento, ¿qué estamos hoy? 23 de julio del año 2023, a esta hora,
2:40 aproximadamente de la mañana. Está Él en la eternidad con el Padre, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Ahora déjeme le digo algo maravilloso. Dice el pasaje que cuando Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo elevó al más alto cargo de dignidad y autoridad. Entonces entendemos este principio. Jesús ahorita es el más digno que puede estar en el cielo, es el de máxima autoridad que puede estar en el cielo. Por lo tanto, su nombre es poderoso. Por eso su nombre es poderoso. Por eso mientras cantábamos esta mañana, y que creo que nos ministró a todos nuestro corazón y nuestro espíritu, milagros tú harás. Oiga, ¿cómo no va a ser milagros si su nombre ha sido elevado al más alto rango de autoridad y de dignidad? Ese nombre de Jesús es poderoso. Regresamos a Filipenses capítulo número 2. Yo creo que a lo mejor voy a terminar un poco temprano, pero déjeme decirle que cuando nosotros comprendemos algunos principios de la palabra, hermano, y esto no es, esto sucede en muchos lugares. Cuando entendemos realmente lo que Dios es, nuestro corazón tiene que desbordarse en alabanza y en adoración. No sé cuánto tenga usted en su billetera, en sus cuentas de banco. No sé qué carro maneje. No sé qué propiedades tenga. Pero ninguna de esas cosas tiene el poder que tiene el nombre de Jesús. Nada de eso le puede asegurar a usted ni me puede asegurar a mí que el día de mañana voy a estar sano. Pero lo que sí me asegura el nombre de Jesús es que en Él tengo esperanza. La semana pasada le hablé sobre la esperanza. Termina el pasaje de esta manera, verso número 10 y verso número 11. Y aquí vamos a entrar en un poquito más de detalle. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjeme le explico cómo me imagino yo este pasaje. Me imagino yo a Jesús en el libro de los Hechos, en el primer capítulo de los Hechos, hablando con sus discípulos, diciéndoles: he aquí, toda autoridad me es dada, y de hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles que guarden todas estas cosas. Dice que había como 500 personas cuando vieron a Jesús, y dice que en un momento Jesús fue tomado a la vista de ellos. Imaginen, hermano, se me eriza la piel de imaginarlo. Jesús fue tomado y empezó a romper la ley de la gravedad. ¿Sí? Hay una ley establecida en la dinámica de la creación, y es la ley de la gravedad. Y Jesús rompe una ley, la ley de la gravedad, y empieza a ascender. Y empieza a ascender. Y aquellos aproximados 500 ven cómo empieza a ascender, y las nubes lo cubren. Y viene un ángel y les dice: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros volverá. Y han pasado casi 2000 años, y creyentes por todo el mundo y en todas las épocas hemos creído: Él volverá. Ese será un milagro, Él volverá. Jesús asciende el primer cielo, asciende el segundo cielo, y llega al tercer cielo, en el que la Biblia nos da algún tipo de idea. El apóstol Pablo dice que conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo.
entendemos que en el tercer cielo está la habitación de Dios. Y me imagino a Jesús ascendiendo el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y cuando llega a la morada del Padre, me imagino yo, esa es mi imaginación, que todos los seres angelicales creados, los serafines, los querubines, los ángeles de un rango, de otro rango, los seres vivientes, toda la creación en el cielo del que la Biblia nos da luz a entender, cuando Jesús llega ahí, doblan su rodilla, si la tienen, y más que una postura, doblan todo lo que son, porque va entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque va haciendo su entrada el que venció a la muerte, el que resucitó de entre los muertos, pero también el que obedeció a su Padre hasta el último momento, el que le tuvo que decir al Padre: Señor Padre, si es posible que pase esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú lo determinas. Y el Padre determinó que tenía que cruzar por la muerte, tenía que cruzar por el tormento, tenía que cruzar por ahí. El Padre decidió de eso, pero como buen siervo, atendiendo la obediencia, cruzó y fue obediente hasta la muerte. Ahora, mire cómo lee el verso. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ya me imaginé cómo, ya usted puede imaginarse también. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. No hay otro nombre al que Satanás le tema sino al nombre poderoso de Jesús. No sé, yo no lo asustamos con un aleluya ni con un gloria a Dios, pero cuando usted proclama el nombre de Jesús, Satanás tiembla. Cuando usted proclama el nombre de Jesús. Ahora, el pasaje final del verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y termina la expresión, dice: para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el objetivo de un milagro, hermano? ¿Cuál es el objetivo de la obediencia de Jesús? Darle toda la gloria al Padre. Darle toda la gloria al Padre. Se lo repito por tercera vez: el objetivo de un milagro es que usted y yo aprendamos a darle la gloria al Padre, porque es el único que la merece, porque Él merece que nosotros le demos toda la gloria y toda la honra a Él. Cuando dice para gloria de Dios Padre, es el título más amplio de aceptación para un hombre. Cuando yo digo gloria a tu nombre, es lo más amplio que yo puedo hacer. Cuando yo digo: Señor, bendito sea tu nombre, gloria a tu nombre, alabo tu nombre, bendigo tu nombre, es el título más amplio que yo le puedo dar. Mi billetera, hermano, puede darle nada a Dios, ni sus propiedades, ni mis propiedades, ni sus carros, ni mis carros, ni lo que usted tenga. No, lo más que podemos darle a Dios es darle la gloria a Él, darle la honra a Él. Los milagros son dados a los creyentes, mire, solo por creer en el poderoso nombre de Jesús. Sin embargo, y es muy preciso hacer esta aclaración, la voluntad de Dios determina si sucede un milagro o no. Es la voluntad de Dios la que determina si un milagro se sucede o no. Eso es lo que determina un milagro. Termino con un testimonio. Nuestra vida, hermanos, hablando de nuestra persona, nuestra vida, le platiqué un poco de cómo llegó el evangelio a nuestro hogar. Y en realidad nosotros hemos vivido una vida de milagros, nuestra familia. Si yo le contara desde mis hermanas mayores, la segunda de la familia, se cree que al nacer los doctores lastimaron una de sus piernitas y tenía su pie torcido hacia adentro.
Y mi hermana, cuando empezó gateaba y arrastraba su pie. Fue creciendo y el doctor le dijo: tenemos que ponerle un aparato en su pierna. Y por algún tiempo mi hermana usó un aparato. Y mis padres iban a la iglesia. Y un domingo, hermano, un domingo de esos domingos normales que van, la esposa del pastor, al ver a la niña que iba ahí con su aparato ortopédico, detuvo todo lo que se estaba hablando y dijo: no es posible que esta niña esté con este aparato. En el nombre de Jesús vamos a orar. ¿Y qué cree que pasó? Le quitaron el aparato ortopédico y a la vista de mis padres y de los hermanos, la pierna se enderezó. Ella tiene ahorita casi 60 y tantos años. Sí. Si yo le digo que creo en los milagros, es porque lo he vivido. Le platico uno más. Le digo que nuestra vida ha sido a base de puros milagros. Y no porque seamos buenos, hermanos, sino porque su misericordia ha sido tan grande. En el año 81, mi papá empezó a sufrir de muchos mareos. No sé si les he platicado este testimonio. Mi papá empezó a sufrir de muchos mareos a la edad de 55 años. Papá trabajó 37 años en una compañía. 37 años. Y los últimos 20 años tuvo 0 faltas. Es que ya se ha de imaginar cómo era papá para su trabajo. Era muy responsable. Y en el año 81, en el año 80, finales del 80, papá empezó a tener una serie de mareos. De repente perdía el equilibrio. Y como él manejaba una grúa en la empresa, era una compañía de fierro y acero, fundían el acero. Y papá manejaba una grúa y tenía que subir cerca de 60 escalones para llegar a la grúa y poder manejar. Entonces dijeron que él ya no podía trabajar. Lo mandaron al doctor, fue al doctor y el doctor descubrió que papá tenía un tumor en su oído interno. Muchos años atrás a papá se le había reventado el tímpano del oído y nunca se atendió. Y eso provocó que se le desarrollara un tumor en la parte baja del cerebro y la parte alta del paladar. Y ahí se enraizó el tumor. Cuando le hicieron los estudios a papá, el doctor dijo: hay que operar al señor, es la única manera. Si no, el tumor va a ir creciendo hasta que lo va a matar. Le hicieron estudios. Y me acuerdo que en el año 81, fue el mes de abril, no se me olvida. Lo tengo tan presente. En el año 81 papá tuvo que ingresar al quirófano. El doctor Humberto Tijerina, un neurocirujano ahí en Monterrey, de los mejores médicos que había en ese momento, dijo: vamos a operarlo. Había un problema muy grave, que el tumor estaba muy enraizado hacia el cerebro. Y el doctor nos dijo este diagnóstico: el 80% de probabilidades es que el señor se muera. El 20% que resta, el señor va a quedar o paralítico, ciego y mudo. Ese fue el diagnóstico de él. Entró papá a operación a las 4 de la mañana. No se me olvida, hermano, como si lo estuviera viviendo ahorita. Entró papá a las 4 de la mañana. Yo lo fui a ver una noche anterior, estuve orando con él. Lo habían rapado todo de su cabello, de su cabeza, y tenía aquí las marcas donde le iban a hacer la incisión. A papá le quitaron una parte del cráneo, de aquí, de atrás, porque era por donde el doctor iba a operar. Lo sentaron en una silla y papá estuvo en una silla en esta posición porque era la manera en que el médico iba a operar. Cuando empieza la cirugía y empiezan a abrir todo, los estudios que le habían hecho a papá se extraviaron. No los encontraban. Y el doctor diciendo: ¿dónde están los estudios? Y no los encontraban y papá se estaba desangrando. El doctor lo dijo, hermano. El doctor no lo dijo. Él no sabe cómo, sin radiografías a su lado, sin los estudios a su lado, empezó a operar. El doctor lo dijo: yo no sé qué pasó, pero algo en mi mente, yo veía que dirigía mis manos.
Sacaron el cerebro de papá, cortaron el tumor, extrajeron el tumor, ingresaron el cerebro de papá, lo acomodaron. ¿Se imagina el grado de cirugía? Por eso el doctor dijo que no daba seguridad. La operación terminó a las 8 de la noche. Cuando papá sale de la sala de operaciones y que lo llevaban hacia cuidados intensivos, no llevaba oxígeno, no llevaba ningún tipo de monitor. Sus síntomas, su latido cardíaco estaba normal. Y en el pasillo se encuentra el doctor, que ya venía de haberse aseado, y le agarra la mano a mi papá y le habla al oído. Le dice: don Francisco. Yo me llamo como mi papá. Le dice: don Francisco, ¿me escucha? Y dice el doctor que le apretó la mano, que el doctor no se podía zafar la mano. El doctor dice: esto es imposible. Esto no puede ser. Después de una cirugía así no es posible. Papá se fue en el año 2019. Más de 38 años después de esa cirugía, Dios le dio vida a papá. Y déjeme le digo algo maravilloso. Papá se murió porque la edad le llegó. Murió de 94 años. No tenía diabetes, no tenía colesterol, no tenía presión alta, no tenía nada. Murió de anciano. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios en el que yo le puedo decir esta mañana que es un Dios de milagros. Póngase de pie en esta hora. Y yo quiero invitarle esta mañana. Usted necesita un milagro. Le vuelvo a preguntar: ¿usted necesita un milagro? Venga al altar. Venga al altar y crea que hay un milagro para usted en su vida. Que el Jesús del que nosotros hemos predicado y creemos es un Dios, es un Cristo que tiene poder para hacer milagros.